Buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de Guerra y Paz en la historia del conflicto. En el día de hoy vamos a hablar sobre el papel que jugó la Grecia antigua en la configuración de diversos aspectos de lo que va a ser la historia de la agresión organizada, o sea, de la guerra, tal como lo explicamos en la sesión introductoria, a lo largo de la historia de Occidente. Comienzo este tema, esta unidad, con la cita del poema latino Virgilio, de la Eneida, que dice así: Timeo Danaos et dona ferentes. Esta frase, que como bien podéis comprobar está escrita en latín y no en griego, se traduce por algo así como temo a los danaos, incluso cuando traen regalos. Los danaos es una de las maneras de denominar a los griegos en uno de los ejemplos de la literatura épica griega más archiconocidos del mundo, ¿verdad? Como es la Ilíada, o sea, la guerra de Troya. Entonces los danaos son los griegos, y diría Virgilio sobre ellos: temo a los griegos incluso cuando traen regalos. Esta frase, para quien no lo haya imaginado ya, es un guiño al episodio del caballo de Troya, ¿de acuerdo? Ese momento en la guerra de Troya, en el asedio de la ciudad, en el que ya ha muerto Aquiles, en el que los griegos, después de un interminable baño de sangre de prácticamente 10 años, todavía no están más cerca el primer día de superar las murallas de la ciudad y rendirla o destruirla. Y este es el momento en el que el audaz Ulises, Odiseo, ¿verdad?, decide hacer gala de su ingenio y organiza esta estratagema, este engaño, por el cual los griegos fingirán ante la atenta mirada de los troyanos abandonar su ataque, levantar el asedio, se echarán a la mar y dejarán en la orilla la estatua gigantesca de un caballo de madera como sacrificio con el que apaciguar a los dioses que hayan podido ofender, ¿no?, con su fracaso y con su belicismo, ¿no?, hacia Troya. Los troyanos lo celebrarán, como bien sabéis, introduciendo el caballo dentro de la ciudad, decisión que pagarán muy cara una vez caiga la noche, porque, ¿verdad?, en el vientre de madera de ese caballo esperan los griegos más audaces o más valientes de todos, que procederán a abrir las puertas de la ciudad, que caerá y sucumbirá a pasto de las llamas. Pues bien, esta advertencia de Virgilio yo la he querido utilizar para plantearosla también a vosotros. Diréis, ¿es una amenaza? ¿Qué quiere decir? No, hay que reflexionar sobre hasta qué punto hemos consumido y consumimos a diario una visión de los griegos dulcificada, marcada fundamentalmente por el periodo clásico, por esa imagen de la Grecia, o más bien de la Atenas democrática, poblada por filósofos, por sabios, por personas más dedicadas a la contemplación, a la construcción del conocimiento, a la oratoria, a la política, pero a una política que entendemos como racional, como contenida, como humana. Podemos estar pensando en Platón o mejor en Aristóteles. Planteo yo, ¿hasta qué punto no hemos mamado esta visión? Que es una visión heredada fundamentalmente del Renacimiento, del redescubrimiento de ese pasado antiguo, y después del Renacimiento, ¿verdad?, en la modernidad, la construcción de una idea de Grecia como cuna de la civilización en todo aquello que el hombre estima como más positivo. Y la guerra, como tendremos ocasión de desarrollar a lo largo de este curso, aunque el ser humano recurre a ella con asiduidad, tiene la sana precaución, quizá la hipocresía, podrían decir otros, de catalogarla como negativa. Por lo tanto, no oímos hablar a menudo de los griegos como célebres o temibles o sanguinarios soldados. Y es aquí donde juega su papel esta frase de advertencia que plantea Virgilio. Mucho cuidado con los griegos,
porque además de haber sido grandes pensadores y de haber imaginado y concebido gran parte de los conceptos y de las ideas que nos alimentan como sociedad, ellos también exploraron las profundidades de la crueldad, de la hostilidad más denodada y de la guerra sin o casi sin límites. Y esto es lo que yo quiero cubrir a lo largo de esta sesión. Además, debo decir que si uno profundiza en la historia de Grecia desde, diríamos, sus orígenes arqueológicos o de sus orígenes documentales, lo veis en pantalla, la llamada civilización minoica, hasta el momento posterior a la muerte de Alejandro Magno, que inaugura ese periodo que conoceréis, se ha denominado como helenismo, hasta la llegada de Roma, pues toda esta historia de Grecia está constantemente salteada de conflictos, bien civiles, bien internacionales, de invasiones, o sea, que la guerra es, guste o no, un motor importante, concretamente en la historia de Grecia, otro motivo adicional para que lo griego forme parte de nuestro temario. Aquí os pongo al pensador de Godin con algunas palabras que me han venido a la cabeza cuando pensaba en lo que podría contestarme un conciudadano nuestro al que yo le pregunte yendo por la calle, oye, usted si menciono la palabra Grecia antigua, ¿usted en qué piensa? Y estas son algunas de esas palabras, ¿no? De esa herencia positiva que yo creo que la mayoría de nosotros correríamos a citar al ser preguntados, ¿no? Sobre el legado de Grecia. Y por favor, que no se me malinterprete, nada de esto es mentira. El mundo antiguo, concretamente el mundo griego y particularmente el mundo clásico, fue muy fecundo a la hora de desarrollar, pues como digo, estas sensibilidades artísticas, intelectuales. Pero como aspiro a convenceros al término de esta sesión, veréis que junto a todo este paquete, junto a todo este bloque de elementos civilizadores, o así es como lo vemos, los griegos van a aportar a la historia una dimensión extraordinariamente física, agresiva y belicista. Y os voy a poner algunos ejemplos. Aquí tenéis un aluvión de caras conocidas, bueno, más que caras conocidas porque son todas muy similares, ¿verdad? Nombres conocidos, nombres ilustres de la antigüedad en griega. De nuevo, voy subrayando ya que normalmente cuando a pie de calle hablamos de Grecia, de quien estamos hablando es en general de Atenas, que es una ciudad, una polis entre tantas, ¿verdad? Y además estamos hablando generalmente de Atenas en el que se ha conocido como el periodo clásico, que luego explicaremos cuál es. Esto sirva como primera advertencia, ¿no? De que en qué sabemos realmente sobre Grecia y en qué pensamos cuando nos hablan de lo griego. Pues bien, a lo que iba con esta imagen. Todas estas personas que aparecen en pantalla, a nosotros nos han llegado pues como filósofos, pues, por ejemplo Sócrates y Platón, nos han llegado como historiadores, Jenofonte y Tucídides hacia la derecha, nos han llegado quizá como dramaturgos, Sófocles y Esquilo. De algunos conocemos sus grandes discursos y su célebre oratoria, puede ser el caso de los restantes, Pericles, Cleón, Demóstenes. Pues bien, nada de esto es mentira, pero vamos a aumentar la apuesta. ¿Qué pasa si yo os dijera que todas las personas que aparecen en pantalla, todos estos griegos célebres, fueron también soldados? Hay algo que tienen en común todos ellos, y es el hecho de haber portado armas en algún momento de su vida, en ocasiones con responsabilidades y con mando, en ocasiones en campañas largas, sangrientas. Ellos mismos, yo lo ignoro, este secreto se lo llevarían a la tumba, posiblemente en algún momento de su juventud o de su edad adulta, tuvieron que enfrentarse cara a cara con otro griego como ellos, o quizá con extranjeros, y arrebatarles la vida. Pues bien, esta parte algo más siniestra, como mínimo, y oscura, de célebres apellidos griegos, ¿de acuerdo? Es algo que yo quiero que tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? En el desarrollo de esta clase. Sócrates bien podía haber recibido
un mal lanzazo en la batalla de Delium, en la que estuvo y se retiró de milagro mientras sus compatriotas eran masacrados, y hubiésemos perdido muchísimo. De Platón sabemos, aunque no tenemos detalles, que también participó en actividades militares. Esquilo participó en las guerras médicas y luchó contra los persas. Sófocles, al igual que Pericles o Tucídides, tuvieron mandos, fueron estrategos o comandaron escuadras navales. Demóstenes, que ha pasado a la historia por sus filípicas, ¿no? por advertir a sus conciudadanos de la amenaza que representaba un tal Filipo II de Macedonia, pues no solo se desgañitó con sus inacabables discursos para, atacar mediáticamente a esta persona, sino que luego participó como soldado en la famosa batalla de Queronea para intentar detenerlo. En fin, ejemplos una y otra vez de que detrás de todas esas estatuas reflexivas, civilizadas, armoniosas, calmadas, pensativas, que es la imagen que tenemos de lo griego, se esconde una profunda belicosidad, una dimensión guerrera que yo creo, quizá me equivoco, pero tengo la profunda intuición de que en el caso griego solemos desconocer a día de hoy. ¿Cómo no nos sucede con épocas posteriores, que vamos a cubrir en estas clases, donde todo el mundo tiene más presente, que hablamos de periodos donde la guerra, la realidad del conflicto es omnipresente, véase Roma o con muchísimos más motivos la Edad Media? Pues bien, añadamos Grecia a esta mezcla. Por tanto, la pregunta que prácticamente he respondido ya por arriba y por abajo: ¿eran agresivos los griegos? Desde luego que sí. Si uno acude a leer su mitología, los ciclos del nacimiento y de consolidación de sus dioses, la titanomaquia, la lucha contra los titanes, la gigantomaquia, la lucha contra los gigantes, encuentra concretamente lo que los expertos en el tema han denominado como el espíritu de la discordia, que se ve también en el tipo de relaciones que los dioses griegos tienen entre ellos. Fijaros que el matrimonio divino por excelencia, el de Zeus y Hera, es constantemente un matrimonio mal avenido, en el que hay adulterios constantes por parte de Zeus, maltratos, malas palabras, malos gestos. Vamos, que no se divorcian porque no pueden, y no lo digo como broma, sino que es un hecho efectivo. Este gran matrimonio de dioses griegos es un buen matrimonio, no porque sea armonioso o placentero, sino porque ante todo resiste la intemperie. Pero no estoy pensando solo en los dioses, si evocamos la figura de los héroes griegos, que suelen ser héroes civilizadores, o así nos los venden los textos, o más bien los libros de texto actuales, pero en realidad si uno lee sus mitos, sus leyendas, estoy pensando en Hércules, Teseo, Perseo, se dedican constantemente a pelear contra monstruos, a derrotar a otros oponentes, y en ocasiones, como el propio Hércules, Heracles, a masacrar a una gran cantidad de griegos como él. Los enfrentamientos contra los centauros, las amazonas que no dejan de aparecer y que son pueblos guerreros por excelencia. En fin, hay muchos ejemplos, he citado algunos, de hasta qué punto el enfrentamiento es consustancial ya solo al mundo de las ideas griego, al mundo mítico, pero también al del logos. Incluso esa idea de los griegos, y particularmente de los atenienses, como personas que apelan a la palabra como forma de enfrentamiento, los debates, pero también los procesos judiciales, esa fama que tenían los atenienses de picapleitos, de estar todo el día en el tribunal, ¿haciendo qué? Enfrentándose, en unas condiciones limitadas, ordenadas, pero al fin y al cabo enfrentándose. Tanto es más que a lo largo de la historia del pensamiento griego, hasta fechas muy tardías, no se comienza a manejar la idea de la paz, a ver si lo explico bien, como un concepto realmente operativo. Vuelvo a ello. La mayor parte de las culturas y de los pueblos que estamos estudiando van a ambicionar la paz o van a afirmar que la buscan, que es deseable, que tiene aspectos positivos. Pero en general la paz, a lo largo de la historia, y particularmente en el mundo antiguo, se ha contemplado con una idea endeble, provisional. Es una tregua, porque la guerra tarde o temprano va a volver a atacar a los hombres. Y en ocasiones la guerra se va a ver como algo
deseable, temible a la vez, pero deseable en tanto en cuanto despierta a los hombres, evita la decadencia de los pueblos. Esto lo vamos a encontrar también en el ideal de guerrero de los griegos, en el hecho de que se construya a través de cierta literatura o de la lírica esa idea de la bella muerte, que es un concepto sobre el que vamos a volver mucho. Está presente pues diría que hasta el siglo XX, con el desarrollo de la guerra industrial en toda nuestra cultura occidental. La idea de que el combate, diríamos que ennoblece al ser humano y particularmente al hombre, y la muerte en él es el hecho más elevado y más excelso y más honorable de todos. Esta idea está ya presente entre los griegos y además se subraya por el hecho de que no penséis que los griegos acuden hacia la muerte con una idea de martirio o de redención, que la muerte griega y la muerte antigua no libera a nadie, porque la visión de la muerte y del más allá en esta época, en un momento en el que las religiones salváticas todavía no están tan extendidas, no ha hecho un acto de aparición el cristianismo, ¿de acuerdo? Y el judaísmo está confinado en el territorio próximo oriental. Para griegos y luego para romanos, la muerte es un tránsito que la mayoría de las veces conduce hacia una existencia gris, ultraterrenal. Recordemos otro pasaje de la Ilíada, en el que Ulises, cuando vuelve de la guerra de Troya y tiene que descender a los infiernos, se encuentra ¿a quién? A Aquiles, el guerrero por antonomasia, el rey de reyes. ¿Y qué le dice Aquiles a Odiseo? Pues le dice que preferiría ser un porquerizo en la tierra que el rey de los muertos, porque la existencia en el inframundo vale bien poco. Es una existencia, como digo, gris, es una existencia deprimente. Por tanto, no hay cruzados entre los griegos que corran a abrazar esa bella muerte porque la muerte les vaya a liberar, ni muchísimo menos. Sin embargo, dentro del abanico de muertes disponibles, las voces de la literatura, de la épica griega, nos van a repetir una y otra vez que perder la vida en el fragor del combate es la mejor muerte a la que puede aspirar el ser humano. Y sobre toda esta base cultural, sin lugar a dudas, cualquiera que conozca Grecia o la haya visitado, descubrirá que hay una base geográfica, demográfica y ecológica pues muy ruda, no encuentro una palabra mejor, porque el ager griego, los campos de cultivo son escasos, la tierra es dura, es difícil cultivar en ella, hay que recurrir a una ganadería que tampoco puede ser intensiva porque no hay tantísimos pastos. Por lo tanto, la salida natural de Grecia, como habéis leído en la introducción de la lección, es fundamentalmente marítima, y los griegos pues, van a tener una existencia, diríamos en términos productivos, limitada, siempre colindando con la crisis. Si una ciudad griega comienza a crecer y tiene más y más población, enseguida va a llegar a su límite ecológico, no va a poder mantener el territorio a más población, y por eso van a ser los griegos, además de grandes navegantes y comerciantes, excelentes piratas y colonizadores de primera categoría, porque Grecia, por muy preciosa que sea, no da los medios para una vida fácil. Y esto influye en el carácter también belicoso de unos pueblos que al menos inicialmente se van a hacer la guerra para disputarse esos recursos. Pues bien, volviendo un poco, aunque de manera ágil, a esos inicios o primeras etapas de la historia griega, en la parte que a nosotros nos ocupa, la verdad es que si nos retrotraemos a la llamada civilización minoica, que toma su nombre de ese rey mítico Minos de la isla de Creta, pues nos encontramos desde el tercer milenio antes de Cristo hacia aproximadamente el año 1400 una cultura palaciega que la arqueología ha desenterrado y que muestra un grado de desarrollo artístico verdaderamente maravilloso. Pues bueno, como decía, nos encontramos una cultura palaciega relativamente pacífica, en la que se encuentran algunas armas, pero que en muchas ocasiones se sospecha pues puedan ser más bien objetos decorativos o de prestigio. Las cosas van a cambiar mucho cuando una serie de crisis, algunos han señalado que ecológicas,
puede ser la erupción de un volcán, pero también la invasión de otros pueblos que proceden de la zona continental griega, van a dar lugar a un periodo, ahora sí que sí, mucho más agresivo en la historia de Grecia, que es el llamado, o la llamada civilización micénica, ¿no? Toma su nombre en torno a esta ciudad fortificada de Micenas, de la que os he puesto una imagen en pantalla de la famosísima Puerta de los Leones, una puerta ciclópea con unas dimensiones pues que quitan el hipo, donde tenemos muros en estos palacios micénicos de 3 o 9 metros de profundidad y hasta 7 metros de altura. Y allí donde veáis murallas, allí donde veáis muros, efectivamente, es que existe una preocupación defensiva y por lo tanto el conflicto se ha establecido ya con profusión. Pues bien, esta civilización micénica nos deja un rastro en la cultura material arqueológica, un rastro ya claramente orientado hacia el conflicto y hacia lo militar. Estos carros, estos carruajes que representan una obra, ¿no?, de artesanía y de ingeniería notable para la época, lo veis representado en un vaso cerámico abajo, pero arriba tenéis una de las placas del sistema de escritura conocido como lineal B de estos palacios micénicos, donde literalmente se está entregando, el palacio está entregando a uno de sus vasallos, a uno de sus clientes, ¿el qué? Pues lo veis dibujado, un caballo, un carruaje y si no supiéramos qué es eso diríamos que le está entregando un delantal de cocina, pero se trata de una armadura de bronce de la época muy cara, muy refinada, totalmente aparatosa, con la que es muy difícil moverse para esa persona, un aristócrata posiblemente, que se desplaza y se mueve encima de este carro, una especie de tanque de la época. Y abajo a la derecha un casco magnífico, protegido, blindado también con estos colmillares de jabalí. Todo este tipo de panoplias, todo este tipo de armamentos son los que debieron de dar forma a la guerra de Troya histórica, que, insisto, arqueológicamente, en caso de haber existido, y parece que pudo existir, se desarrollaría en algún momento del siglo XII a.C. Y tendría lugar, como bien sabéis, Troya no es una ciudad griega, sino es una ciudad ubicada en el noroeste de la península Anatolia, un territorio habitado históricamente durante este periodo por un pueblo que recibe el nombre de los hititas, ¿no? Pues bien, si la guerra de Troya tuvo lugar, posiblemente hubo alguna incursión, se desarrollaría en este momento y sería protagonizada por este tipo de griegos, o sea, de griegos micénicos, y no por esos dorados con grandes penachos multicolores que nos aparecen en las películas. Sea como fuere, estos simpáticos personajes micénicos, a pesar de ser ellos mismos pues aguerridos combatientes, van a ser derrotados en algún momento del año 1200 y 1100, por lo que, si abrís un libro de historia, por un pueblo que se ha denominado los dorios, pero que en realidad se suelen conocer a día de hoy como los pueblos del mar. Son una serie de pueblos de origen indoeuropeo que, como el nombre indica, llegando a través del mar Mediterráneo, van a asaltar tanto Egipto como los territorios de la Faja Siro-Palestina, concretamente en este caso las islas y los palacios micénicos del centro continental de Grecia. Estos van a ser, estos dorios, estos pueblos del mar, van a ser los griegos que nosotros conocemos, que van a heredar aspectos de la guerra y de la noción del conflicto que tenían estos micénicos, pero los van a evolucionar hacia ese tipo de combatiente que todos conocemos mucho más, porque es uno de los protagonistas indiscutibles de las cerámicas griegas. Y lo tenéis representado a la izquierda de mi presentación PowerPoint en esa figura oscura con ese ojo tan llamativo, en este caso Aquiles, que está lanceando a una reina amazona. Estos van a ser los hoplitas de los que enseguida hablaré. ¿Cuál es el hábitat de estos hoplitas? Ya no se trata de palacios aristocráticos construidos en formatos de fortaleza ciclópeas, sino que se trata de las archiconocidas ciudades-estado de Grecia. ¿Y qué son estas ciudades-estado? O en jerga las polis, ¿no? De la que va a derivar pues, nuestro concepto de politano, político. Estas polis, estas ciudades-estado, representan la solución que han encontrado estos nuevos invasores
que están constantemente guerreando entre ellos y que por lo tanto se han amurallado. Insisto en lo de las murallas, no es ningún hecho inocente que una comunidad de personas en la historia construya una muralla. Construir una muralla es algo muy costoso y si se hace por claras razones defensivas. Entonces, estas ciudades-estado se organizan de un modo autónomo, son, por así decirlo, una especie como de área metropolitana, urbana, que tiene pues sus santuarios, sus zonas palaciegas, según el tipo de gobierno que tenga, sus templos, y alrededor un área que podemos llamar cómodamente rural, está representado en la pantalla pues, con esos pequeños afloramientos de casas que veis, y sobre todo campos de cultivos. El máximo de cultivos que se pueden obtener en el duro suelo griego. Y pues bueno, esos campesinos que cultivan esa tierra viven en esta ciudad, la trabajan con la seguridad de poder recluirse dentro de estas murallas. Estos campesinos, no os los imaginéis como el típico labrador o agricultor medieval, porque al menos en la etapa arcaica, la etapa, diríamos, de los siglos VIII y VII a.C., en la Grecia antigua, van a ser los protagonistas de la guerra griega, de la producción económica griega y también de la incipiente política griega. Estas personas van a ser los hoplitas a los que aludía antes y van a ser los ciudadanos soldado a los que alude el título de esta unidad. ¿Quiénes son estos hoplitas? Bueno, son los descendientes de esos pueblos del mar que han pasado siglos enfrentándose entre ellos y que han desarrollado un modo muy particular de vida. ¿Y cuál es? Lo repito, el del campesino soldado, que dedica buena parte del año a las labores de la tierra y en aquellos periodos en los que hay menos que hacer en el campo, fundamentalmente en verano, se dedica prácticamente con una periodicidad anual a realizar incursiones militares para atacar al vecino, por el motivo que sea, quizá para reclamarle unas tierras o para vengarse, o se dedica a defenderse de otro vecino hostil. Pero no solo son campesinos que en algún momento luchan, sino que precisamente por asumir esos riesgos, precisamente por asumir la responsabilidad de cuidar su tierra, ¿de acuerdo? Estos campesinos no están esperando, no levantan la cabeza esperando que venga ni la policía, ni un ejército profesional, ni mercenarios, ni caballeros de brillante armadura. Son ellos los que se juegan el pellejo para defender su tierra. Como hacen eso, van a ir reclamando y van a ser, diríamos, el elemento central ¿de qué? De los gobiernos o de las formas de organización política que se están estableciendo en estas ciudades-estado. Es muy pronto aún para empezar a hablar o para generalizar la idea de una Grecia democrática, ¿vale? Esto lo decía en la introducción de la lección y es otro de estos lugares comunes de Grecia. Los griegos a lo largo de su historia no privilegiaron especialmente la democracia. En su lugar, lo que más a menudo conocieron pues, fueron inicialmente monarquías, hubo periodos de tiranía, de oligarquías en las que había un pequeño colectivo de aristócratas o de guerreros o propietarios con más riqueza o fama que sus vecinos, que eran pues quienes llevaban la voz cantante, ¿de acuerdo? Pero en general lo que intento decir es que va a haber una especie de, y permitidme con todas las comillas del mundo utilice esta expresión, clase media, ¿de acuerdo? Ni demasiado ricos ni demasiado pobres. Aquí el elemento equilibrador es que estas personas pueden pagarse y deben pagarse su propio equipo, que aunque no sepamos nada sobre el tema, simplemente viendo la imagen que aparece en pantalla con ese escudo y esa cantidad de armas y armaduras, no debe de ser barato, ¿no? Podemos hacer esa hipótesis. Pues bien, estas personas pueden costearse su propio armamento para defenderse a sí mismos. Y lo mismo que hay un dicho que dice que los generales se cobran sus victorias, cuando un general ha ganado los laureles, luego hace carrera de algo, de lo que sea, pero la hace, estos soldados, ¿no? Son, diríamos, los elementos centrales, la argamasa de esa ciudad-estado. Si ellos no combaten, esa ciudad está expuesta. Si ellos se rebelan, el mandamás, el tirano, esa oligarquía de turno puede estar en peligro. Y cuando se establezcan sistemas democráticos
entre estos ciudadanos soldados, serán ellos los que decidan qué se hace. A estos combatientes, por lo tanto, no los manda nadie, se mandan ellos mismos. Y si han ido a una batalla, en muchos casos es porque han votado ir a esa batalla. Y aquí tenéis ese germen de esa figura que ha permeado nuestra historia, la historia europea occidental. Tenemos esa imagen de la milicia ciudadana, del ciudadano soldado, de la persona que tiene armas y con las armas defiende, o dice defender, su libertad. El ejemplo que quizá os ha venido rápidamente a la cabeza es el de los estadounidenses, ¿no? Que en base a sus enmiendas y a su historia reciente, pues tienen esa facilidad para la adquisición de armas. ¿Y cómo se justifica? Pues porque ellos con las armas pueden prevenirse sin depender de nadie, de mantener su autonomía, su libertad y diríamos que su ciudadanía decisoria. No van a soportar tiranos. Pues bien, este ejemplo, entre tantísimos otros, si tiramos del hilo, nos acaba conduciendo a esta Grecia antigua. Pero aprendamos algo más sobre estos combatientes. ¿Cuál es la forma que tienen estas ciudades-estado de luchar entre sí? Uno podría pensar que puesto que todos son griegos, entendamos, no es una nacionalidad el hecho de ser griego en este momento como lo puede ser a día de hoy, no tienen un carnet de identidad obviamente, pero como dijimos en ese PowerPoint introductorio, hay unos elementos culturales que hacen que se reconozcan entre ellos. Por eso existe lo helénico y por eso alrededor de lo helénico está lo que los griegos llaman la barbarie, los bárbaros, que no es inicialmente una palabra despectiva, sino que simplemente viene a decir que son aquellas personas que balbucean al hablar, que no hablan griego, que hablan un idioma incomprensible o muy diferente. Pues bien, dentro de ese universo griego que se reconoce entre sí, las guerras van a ser frecuentes durante el periodo, como digo, arcaico, durante los siglos VIII, VII hasta inicios del VI. Casi anualmente, en el periodo veraniego, estos hoplitas van a reunirse en campo abierto y se van a enfrentar como aparece en pantalla. Lo primero que nos tiene que llamar la atención de estos soldados es que, hacen alarde de poseer un montón de equipamiento. Si alguien en esta clase o alguien que siga este curso es un lector interesado en el mundo de los soldados y de las guerras, comprenderá que a la altura de estos siglos no es tan fácil encontrar personas que tengan semejante cantidad de armas. Y esto nos habla de nuevo de que son personas que tienen cierto acceso a riqueza. Porque ellos están pagando esos cascos y esas armaduras, que fueron además pesadísimas y súper incómodas. No os podéis imaginar, yo tampoco porque no lo he hecho, cómo tiene que ser luchar dentro de una de esas cosas en mitad del calor del verano. No solo eso, imaginad también lo que se puede ver o lo que se puede escuchar. Son, con todo el derecho de la palabra, soldados de infantería pesada que se están enfrentando contra ellos totalmente pertrechados. Es decir, están muy bien defendidos. Es raro encontrar en la historia de los enfrentamientos entre seres humanos, hasta la invención de la pólvora, este nivel de defensas. Un escudo gigantesco con el que prácticamente cubre la mayor parte del cuerpo y unas armaduras hechas de bronce que en gran medida son capaces de evitar que esas lanzas y esas flechas que seguro que sobrevolarían esta formación puedan impactar. ¿Por qué me pongo tan concreto con esto? Porque de nuevo el equipamiento caro y tecnológicamente avanzado de estos combatientes, de estos ciudadanos, nos está hablando de la estima que tienen también entre ellos. Estos no son soldados baratos que se envíen a morir de cualquier manera, sino que son ciudadanos que se van a enfrentar privilegiando en este momento al menos la conservación personal. Y esto es tanto así que si leemos sobre el modo en el que se hacía la guerra en estos siglos, tal y como nos lo cuentan los autores, los mismos griegos o la propia arqueología, lo que se llama guerra hoplítica, la guerra de estos agricultores soldados, es una guerra muy intensa y muy sangrienta en el momento de ese enfrentamiento, ¿de acuerdo? Porque se dedican a empujarse vuelvo atrás a la diapositiva para que os lo podáis imaginar mejor. Estas personas forman en regimientos de hasta 8 filas, donde todos se están empujando con sus escudos y se están intentando lancear de todas las maneras. Como alguien vaya al suelo,
lamento decir que hasta donde sabemos es rápidamente eliminado del juego. Sin embargo, hay una serie de acuerdos tácitos, de costumbres culturales que evitan que estos enfrentamientos sean una verdadera carnicería de la que nadie regresa. No es que haya una razón para esto, sino múltiples. Para empezar, en este momento, la mayor parte de las ciudades-estado, cuando combaten entre sí, lo hacen abiertamente, se declaran la guerra. No se está realizando una guerra indirecta o engañosa, como nos advertía Virgilio. Los griegos, antes de iniciar un combate, pero no solo, incluso antes de cruzar un río, antes de atravesar un paso de montaña, antes de salir de su ciudad, antes de entrar en una arboleda, están realizando rituales especiales, pues diríamos que para indagar en los dioses si su causa va a ser o no promocionada por aquellos. O sea, la guerra griega está inmensamente ritualizada, lo cual supone una nueva limitación, ¿no? Porque al fin y al cabo te estás parando para consultar con un designio superior si tienes que seguir adelante o no con la agresión que tienes prevista. Eso no es todo. Los griegos no hacen la guerra no en este momento a lo largo del año, sino que lo concentran en los meses donde pueden permitirse como agricultores ociosos salir de su ciudad. Tampoco pelean en cualquier sitio, no se suben a lo alto de una montaña, sino que quedan en las escasas planicies y llanuras abiertas de Grecia. ¿Para qué? Para poder combatir con comodidad formando esas líneas hoplíticas. Fijaros que podían haber luchado de un modo, pues algo más, diríamos que innoble, ¿no? Pues hostigándose, atacándose desde la espesura de los bosques, aprovechando los pasos de montaña. No, durante esta etapa deciden encontrarse en un espacio, diríamos casi que deportivo, ¿no? En el que no haya un lado que tenga una ventaja geográfica sobre el otro. Pero esto no es todo. He dicho que cuando los soldados de esta época se enfrentan, no se andan con chiquitas. Las descripciones que tenemos de estos conflictos son enfrentamientos verdaderamente sangrientos. ¿Pero qué sucede? Que cuando una de esas formaciones de hoplitas, que por cierto se llaman falanges, derrota a la contraria, o en jerga de este tema, la rompe, y esos hoplitas salen corriendo, en muchos casos tirando esos pesados escudos y esas armaduras, es raro que se les persiga. Es decir, no hay una voluntad de aniquilar al contrario, tan solo de derrotarlo. Y una vez derrotado, como se dice el dicho, al enemigo que huye, puente de plata. Por otro lado, se realizan esas famosas treguas entre los griegos para recoger y honrar a sus caídos, puesto que la mentalidad griega es un gran sacrilegio no realizar pues la correcta inhumación, ¿no? de los muertos, en cualquier contexto y particularmente en combate, porque se les condena sino a un tipo de vida de inframundo mucho más penoso aún. Y aquí tenéis el ejemplo, de nuevo, volviendo a la Ilíada, de Príamo, el rey de Troya, que cuando han matado a su hijo predilecto, a Héctor, y además lo han deshonrado en el campo, no permitiendo que se hagan las exequias oportunas, que hace el rey de Troya. Acude de incógnito a entrevistarse con Aquiles y suplicarle por caridad, haciéndole pensar en su propio padre, que le entregue a su hijo. Y Aquiles cede, como buen griego, cede y entrega el cuerpo de Héctor. Pues bien, esto conecta con la época a la que estamos haciendo referencia. Por otro lado, como digo, se respeta al vencido, pero también se respeta al vencedor. El vencedor erige un trofeo, que de ahí viene nuestra palabra, erige una especie como de pequeño monumento, mojón o señalización de su victoria. Y ese monumento es respetado, por la mayoría de las veces al menos, por los enemigos derrotados, porque esa guerra ha servido, diríamos que en una especie de enfrentamiento deportivo / muy sangriento, para demostrar quién vale más que el otro. Que este es otro concepto muy griego, el de la valía, el del más valer que el contrario, ¿no? Bueno, más limitaciones a este tipo de conflicto. La desolación pues, no es tan fácil como parece destruir viñedos u olivares o incendiar un trigo que no está suficientemente maduro. En general, pues los griegos en esta época no dañan la tierra más allá de las cosechas de ese mismo año, algo que veremos que cambiará con el tiempo,
Por otra parte, rara vez los civiles se ven implicados en estos combates, porque no se suelen atacar ciudades, no existen los medios para vencer una de esas murallas. Y los civiles, pues no se les ha perdido nada en los campos de batalla. Por lo tanto, tenemos pocas noticias, ¿no?, de que fueran víctimas en este tipo de conflictos. Al tratarse de infantería pesada, ya lo he dicho, están bastante bien defendidos. Es que solo hay infantería pesada, es que no hay gente a caballo o infantería ligera, honderos, arqueros o hostigadores. Sí, pero no se usan preferentemente y ni siquiera están bien vistos. Tenemos pruebas para señalar que en esta época hay ciudadanos más ricos que otros que tienen caballos y en el momento de la verdad se desmontan de su caballo para pelear codo con codo en igualdad. Es otro concepto importantísimo, la igualdad griega. Ojo, no la igualdad de toda la sociedad. Hay esclavos, hay personas que no van a tener representación. La igualdad de los iguales, valga la redundancia. Los ciudadanos participen en las mismas condiciones, y particularmente en la guerra. Esto también influye mucho en la reducción de la letalidad de estos conflictos, porque aunque pelean para matar, están muy bien protegidos. Por otro lado, otra señal de esa responsabilidad personal, ya lo he dicho, es que la financiación es privada. Cada uno está costeándose su equipamiento militar. Aquí no van a ofrecer, no todavía, salarios para que alguien pelee. Por lo tanto, se cierra la puerta a la aparición de mercenarios. Y por último, hay un límite en el número de hoplitas que una ciudad-estado puede poner sobre el terreno. No hay tantos agricultores que tengan esos medios para cumplir los requisitos que he explicado. Por lo tanto, no son batallas tan multitudinarias como lo van a ser en los siglos posteriores y el número de bajas no es tan elevado. Y por buenas razones, porque si en una de estas batallas muriese demasiada gente, las ciudades pues quedarían desprovistas de hombres, de brazos útiles y tendrían un muy serio problema económico. Además, otro hecho curioso que detectamos incluso en esa mitología griega, que no quiero dejarme, es el hecho de que, como digo, los griegos participan de ese espíritu de discordia. O sea, la violencia es un hecho inevitable, incluso deseable en muchos aspectos entre ellos. Pero debe de ser una violencia ordenada y limitada. Y el ejemplo más claro lo tenemos en la aparente duplicidad de la divinidad griega dedicada a la guerra. Hay que aclarar que en general las sociedades politeístas no reparten áreas de dominio en sus dioses de una manera cerrada. Me explico, no hay un dios que, digamos, es que es el dios de la guerra, solo él, y otro va a ser el dios solo él de la artesanía. No. Los dioses de las sociedades politeístas, en las atribuciones para las que se han relacionado, o los oficios de los que son patronos, pues suelen ser dioses pluriempleados, y muchas veces repiten afinidades. Entonces, si uno lee de nuevo la Guerra de Troya, no vamos a salir de ella, va a encontrarse con que está Ares y con que está Atenea. Y los dos, entre varias cosas, aparte de las conexiones que tengan las genealogías divinas, son dioses de la guerra, pero son dos guerras muy, muy, muy diferentes. Ares es el dios de la guerra de los bárbaros, de la guerra de las amazonas, de la guerra primitiva, de la guerra desordenada, de una guerra muy salvaje, traicionera. Basta ver cómo se dirige Ares en muchos casos, la guerra del bárbaro, la guerra, como digo, de la persona que no piensa antes de golpear, que jamás va a ser un estratega de renombre. Y al final, como decíamos en la clase anterior, una guerra más próxima al concepto de lo que se llamaba la guerra verdadera frente a la guerra real, es decir, una guerra más limitada. Una guerra que encontramos en pueblos primitivos, que encontramos en fundamentalmente el mundo oriental de hacer la guerra, en las estepas, arqueros a caballo, gente que viene, golpea y se va. Una guerra menos valiente desde el punto de vista de la perspectiva griega y menos meritoria. Por eso aparece la figura de Atenea. Atenea es una diosa, no puedo profundizar en ello, muy compleja. A pesar de ser diosa, a alguien le puede sorprender que tenga atributos femeninos. Es una diosa muy asexual,
que por un lado pues sirve de patrona para tejedoras y es la diosa politana por excelencia y la patrona de Atenas, ¿verdad? Pero también es la diosa de los soldados, de los hoplitas, de los ciudadanos que son disciplinados, que combaten en orden y que sobre todo combaten superando ese individualismo. Veréis, los griegos pronto aprendieron que en mitad del fragor de los conflictos y de las batallas nada es seguro. La muerte puede acechar en cualquier esquina. La capacidad de combate vale poco si de repente te cae una flecha del cielo. Entonces llega un momento, esto se ve muy claro en la Ilíada, insisto, en el que llegan a la conclusión pues única que existe. Y es que en la guerra lo único que se puede medir es la disciplina y el coraje de mantener una posición y luchar codo con codo con los compañeros y no abandonarlos. Y eso es lo que está representando Atenea. Esa idea griega de el compromiso, de la disciplina y de ese mantener las condiciones de igualdad entre una serie de personas que asumen un sacrificio, en este caso la guerra, y a cambio obtienen un privilegio. ¿Cuál es? Vuelvo a insistir sobre ello, que es muy importante que esto quede claro. Los hoplitas, cuando vuelven a su ciudad, estos agricultores con posibles, están por encima de esos extranjeros o de esos griegos de otras ciudades o de los bárbaros que pueden llegar a vivir en la ciudad y desde luego de los esclavos, que hay unos cuantos en Grecia, y de las mujeres. Ellos, como cualquier otro estamento privilegiado que se proyecta desde la superioridad sobre otros grupos sociales, tiene que tener algún tipo de argumento para defender que tiene mayor virtud o mayor valor. Pueden ser argumentos divinos, los veremos, ¿no? Más adelante y en la Edad Media. En este caso no son argumentos divinos. No ha venido un dios y ha decidido que hay una serie de personas que valen más o que están por encima de sus vecinos. No, pero estos hoplitas pueden mostrar sus heridas, sus cicatrices y reprochar a quien se queje, ¿no?, de la desigualdad social griega y decirle: nosotros hemos peleado y nos exponemos a los verdaderos riesgos. Tenemos más que perder y nos jugamos mucho más que tú. Y por lo tanto, nuestro tiene que ser la posibilidad de elegir y de ordenar los asuntos de todos. Porque además, es otro ideal griego, estas personas, conforme van acumulando mayor riqueza, mayores esclavos, puede llegar un momento en el que ni siquiera se dedican a trabajar, sino a la ociosidad. ¿A qué ociosidad? A hacer vida social, literalmente, a ir al ágora, a discutir, a ir al gimnasio, a hacer ejercicio, a formarse como soldados, a formarse como pensadores. Son esos ideales de griegos que tan desigualmente, creo yo, hemos recibido. Sin embargo, que esto no signifique que no van a desarrollarse grandísimas disparidades en la manera de entender el conflicto y en la manera de entender la organización social en la propia Grecia. Y los ejemplos más claros que se pueden poner, tan diferentes como la noche y el día en muchos aspectos, son los de Esparta y Atenas. Dos ejemplos relevantes porque ellos van a ser, como digo, los protagonistas de buena parte de la historia política del gran siglo griego, que es el siglo clásico del siglo V a.C. La sociedad espartana, me detengo poco en ello, porque no quiero alargarme innecesariamente y posiblemente pues todos tengáis en la mente ahora mismo pues esta película que fue tan famosa hace unos años de los 300 de Leónidas en las Termópilas y demás. Bueno, la sociedad espartana es aquella que más claramente en ese siglo clásico griego ha mantenido los ideales tradicionales de esas sociedades arcaicas griegas, en las que hay un grupo selecto de ciudadanos que son esos espartanos, esos espartai, esos hermanos de armas que además en el caso espartano están constantemente preparándose y entrenándose para la guerra. No son amateurs, no son campesinos a tiempo parcial, ya tienen a unas poblaciones sojuzgadas, semi-esclavizadas, los llamados ilotas, que son pueblos colonizados, son pueblos vecinos colonizados por Esparta, que se van a dedicar a cultivar la tierra para liberarles a ellos de la tediosa labor de fregar platos y que se puedan dedicar a prepararse para la guerra. Y es por lo tanto una sociedad militarista. Hay más detalles en los que no puedo entrar. Es un estado
policial, que tiene que estar constantemente velando de que esa gran cantidad de no ciudadanos que han sido conquistados por Esparta se dediquen a sus asuntos, no se rebelen y trabajen para sus amos. Y todo esto conduce a una paradoja que a día de hoy es muy desconocida, y es el hecho de que Esparta, aunque tiene a guerreros de infantería de primerísima calidad, temidos totalmente en su época, cuando aparecían en el campo de batalla, pues es una sociedad que participa en muy pocas guerras. Rara vez sale del Peloponeso, de la Lacedemonia, para combatir. Insisto en esta paradoja, es una sociedad guerrera que guerrea poco, muy diferente a, en el otro extremo de esta comparación, la sociedad de Atenas. La gran Atenas, esa gran ciudad de filósofos y de arquitectura majestuosa, es una ciudad que constantemente, sobre todo en el siglo V, luego daremos alguna nota de por qué, va a estar enviando flotas, enviando mercenarios, participando en guerras ajenas, manteniendo su dominio, defendiendo aliados, atacando alianzas enemigas. Es una de las polis más belicosas y sin embargo está alejada de ese sistema tradicionalista espartano, ¿no? Aquí los ciudadanos, ante todo, el ideal es que participen en esas deliberaciones y en esa política. Es una ciudad también con una clara vocación marítima, es la base de su poder comercial y económico. Es decir, como digo, el otro extremo de la modalidad griega. Y, por cierto, me lo dejaba y es esencial, la democracia a la que apelan a día de hoy periodistas y que está en boca un poco de todo el mundo, porque los griegos y su democracia, que si era una democracia más sincera, era una democracia más valiosa porque era directa, los ciudadanos se reunían y votaban los asuntos que les interesaba sin depender de terceros. Bueno, todas estas ideas deben ser revisadas y matizadas, porque insisto, no es Grecia la que es democrática, sino Atenas, y solo en algunos periodos de su historia. Primer matiz. Segundo, es una democracia para los ciudadanos, no para los esclavos, no para los metecos, o sea, extranjeros, no para la mujer. Y tercero, la democracia directa, como tendremos ocasión de ver en el estudio de caso al leer nuestro texto, tiene también sus, por decirlo de alguna manera, deficiencias. Veremos un poco qué problemas pueden surgir en la línea de lo que hoy llamaríamos quizá populismo, que esta palabra es siempre muy interesada, ¿no? Porque todos la usamos, pero cada uno la usa en un sentido concreto. Pues bien, esa democracia ateniense os pido que por ahora la dejéis entre un cierto paréntesis, porque exige también reflexión. Vale. Bueno, continuemos un poquito más. En ese siglo V se va a ir rompiendo este universo de conflictos constantes pero controlados que tiene Grecia. Y se va a romper por dos grandes guerras que, para empezar, llaman la atención por su gran extensión temporal. La primera, quizá la más conocida, es la de las guerras médicas, que no tiene nada que ver con la sanidad, ¿verdad? Esto de médico viene de la denominación que le dan los griegos a los persas aqueménidas, los que aparecen en verde en el mapa. Lo que pasa es que ellos los llaman los medos, ¿no? Era una región que habían conquistado estos persas y les llamaban así. O sea, sé que serían las guerras persas. En estas guerras, diríamos que determinadas ciudades griegas han agredido, han llamado la atención de ese imperio persa al apoyar a los griegos que viven en Asia Menor, en esos territorios en torno a Éfeso, Mileto, lo que sería la Jonia griega, ¿no? Pues bien, los griegos continentales, como por ejemplo los atenienses, han ayudado a que estos griegos que viven en Asia Menor se rebelen contra los persas, y los persas, como cualquier imperio en la historia, ¿qué hacen? Pues una expedición de castigo, ¿vale? Van a enviar, bajo la dirección de Darío I, pues a un contingente de unos 20.000, 30.000 hombres para castigar a Grecia. Y gran parte de Grecia, viendo venir esto encima, pues se va a rendir y va a establecer contactos diplomáticos con los persas. No así, particularmente, Atenas, que se va a resistir, ¿de acuerdo?, recibiendo a los persas no muy lejos de Atenas, en la famosa llanura pantanosa de Maratón, ¿no? Que nosotros conocemos
porque según cuenta la leyenda, una vez los griegos la ganen, con gran audacia, porque luchaban con inferioridad, pues vamos a tener a este soldado, Filipides, que corre la distancia que ahora conocemos como maratón para acudir a Atenas y avisar de que se ha vencido. Y lo que pasa es que, pues, después de todo el esfuerzo que afronta, cae rendido, pues muere de cansancio. Bueno, no, aparentemente no es así. Este Filipides sería otro, que realmente lo que hizo fue correr para avisar a Esparta de que por favor movilizase a sus hoplitas para defender a Atenas y a sus aliados del avance persa. Sería otro el corredor que iría a Atenas para avisar de que habían vencido en maratón. Y iría a avisar con tanta prisa no porque tuviera ganas de celebrar nada, sino para que Atenas se previniese, porque los barcos persas, la flota de Darío, estaba audazmente circunnavegando la costa para atacar la ciudad de Atenas. Bien, al margen de estas aclaraciones sobre lugares comunes, ¿no? que, como digo, nos han llegado de aquella manera, lo importante de esta primera guerra médica es que Atenas gana un prestigio extraordinario, porque ha sabido defender prácticamente ella sola a Grecia y va a realizar un aprendizaje muy importante, que es el hecho de decir: aunque seamos menos, nuestra manera de hacer la guerra destroza ampliamente la manera de hacer la guerra de ¿quiénes? De estos orientales, de los persas. ¿Por qué? Por muchos motivos, pero principalmente porque usamos infantería pesada que carga frontalmente. Y eso es algo, y de nuevo acudo a la clase anterior, que rara vez se encontraba en lo que llamamos guerra primitiva y en algunos de los fundamentos de la guerra oriental. Este aprendizaje de Atenas se reafirma en la Segunda Guerra Médica, en el momento en el que ese imperio persa se repone de este golpe y plantea ahora ya no una expedición de castigo, sino una invasión en toda regla, con un ejército que puede alcanzar los 250.000 efectivos. Es el gran ejército de Jerjes, ¿no? Y este ejército, como todos sabéis, va a ser detenido por un pequeño destacamento de espartanos, no solo de espartanos, pero bueno, lo que ha permeado la leyenda son los 300 de Leónidas, en este punto de tierra de paso limitado que eran las Termópilas. Pues bien, resumiendo mucho, porque me interesa poco los detalles de las batallas y demás, eso no es muy interesante, lo siento, o no es tan interesante como lo que os quiero contar. Es el hecho de que el momento en el que Esparta demuestra también que ella y su valía militar han contribuido a defender la libertad y la autonomía de Grecia, esto va a influir mucho también en el gran prestigio de Esparta. Y estos dos, diríamos que hijos pródigos griegos, Atenas y Esparta, que se han destacado derrotando en buena medida a los persas, van a ser los que protagonicen las hegemonías y los conflictos por el poder de la segunda mitad del siglo V a.C. Pero esto no es todo. Es que hay otra cosa verdaderamente revolucionaria que sucede en estas guerras médicas. Y es que la guerra que traen los persas consigo ya no es una guerra política. No son pocos que vengan con el acuerdo del contrario para enfrentarse en una zona estipulada con unas condiciones fijas. Es una guerra, no diría de exterminio, pero sí es una guerra de a por todas. Los griegos tienen que utilizar todos los medios a su alcance para poder derrotar a esos persas que son tan numerosos. Y los persas vienen con barcos, por lo tanto los griegos van a tener que enfrentarles también utilizando una flota. Van a necesitar caballería, se van a dar cuenta de que no tenían arqueros. Y todo este tipo de limitaciones militares, Grecia las puede superar. Que no es que ignoren cómo hacer barcos, que es que se les da muy bien. Y saben coger un arco y dispararlo, pero aquí tienen un problema. ¿Quién va a pagar estos barcos, que son mucho más caros que el equipamiento de los hoplitas? ¿Dónde hay gente suficiente para disparar esos arcos? Que además estaban muy mal vistos. Un ciudadano griego propietario hoplita prefiere no tener nada que ver con disparar arcos. Porque de nuevo, no sé si es la enésima vez que vuelvo a ella, la guerra de Troya nos subraya que nadie más cobarde que la muerte a distancia realizada por un arquero. En fin, lo que intento decir es que Grecia a lo largo del siglo V va a atravesar una revolución militar en la que va a cambiar cómo hace la guerra. Y cuando cambia cómo hace la guerra, también cambia quién hace la guerra.
se necesitan muchos más combatientes y ya no pueden ser simplemente esas personas que tenían una determinada riqueza. Para mover estos barcos se necesitan cientos, miles de remeros. Y la sociedad griega, que había ido aumentando como la mayor parte de las sociedades en desigualdad, va a ir utilizando a ciudadanos pobres, a personas que por ser hijos de ciudadanos tenían derechos políticos, pero no tenían dinero ni posición social, pues para ser esos hoplitas. Pero es que también va a tener que utilizar en ocasiones a esclavos. Y todas estas personas, como decía antes, cuando me apoyaba en la frase de que los generales cobran sus victorias, van a exigir también que, puesto que ahora ellos se involucran en la defensa de la ciudad, en la defensa de los intereses colectivos, ellos también tienen que tener derecho y acceso a las mieles de la victoria, que son ni más ni menos que la participación política. Y esto no es todo. Para que esas personas puedan combatir y puedan vivir, alguien las tiene que mantener. Hemos dicho que eran pobres en muchos casos, indigentes. El Estado va a tener que hacerse cargo de alimentarles. Por lo tanto, vamos a tener que empezar a pagar a los soldados. Y de aquí a establecer el uso de mercenarios. Y de aquí al hecho de crear un ejército pagado por la ciudad, que amplía la ciudadanía o la representación política, hay un único trecho, hay un único paso. Entonces, a lo largo de estas guerras médicas, más allá de las anécdotas de los combates y de las batallas, vamos a pasar a una Grecia donde se han demolido gran parte de esos acuerdos que limitaban anteriormente el conflicto. Y esto se ve clarísimamente ¿en qué? En la segunda gran guerra masiva, continental, gigantesca, que es la llamada Guerra del Peloponeso. Esta no es una guerra contra los persas, sino que es una guerra entre esas dos ciudades-estado, Atenas y Esparta, que tanto se han destacado entre sus vecinas y que a la altura de mediados del siglo V a.C. han construido verdaderos bloques de alianzas. O sea, el resto de ciudades-estado griegas, en mayor o menor medida, se han ido alineando en torno a ellas, como una especie de bloques previos a la Primera Guerra Mundial o de bloques enfrentados como en el contexto de la Guerra Fría, salvando las distancias, obviamente. Pues bien, este nuevo conflicto que se inaugura entre los griegos ya no es un conflicto político, como lo había sido 100 o 200 años antes. Es un conflicto que ha aprendido de esa guerra contra los persas. ¿Qué necesidad hay de declarar guerras y luchar a plena luz del día en un sitio que hemos designado entre los dos? Si yo tengo menos soldados, ¿qué gano peleando contigo en esos términos? Perderé. Por lo tanto, se han abierto las esclusas de la guerra sucia, de atacar de manera no anunciada, de hacer la guerra por la noche, de golpear al enemigo sin que pueda defenderse si es posible. Además, lo veis en la cronología, esta es una guerra de larguísima duración, porque ya no se trata de defender un lindero de un sembrado o de vengarse puntualmente de una ciudad, sino de que lo que está discutiéndose aquí es un asunto de hegemonía política. Y eso se pelea hasta el final. No sé, una batalla no resuelve un problema de lo que sería un proyecto imperial entre ciudades-estado. Si Atenas se tiene que imponer a Esparta o Esparta a Atenas, van a luchar hasta las últimas consecuencias. Por lo tanto, se va a buscar alcanzar batallas decisivas, y para eso es mejor eliminar a todos los combatientes del bando contrario que sea posible, sin dejarles que escapen. Y además ya no se están utilizando, como decía, solo tropas de infantería pesada, sino caballería, arqueros, infantería ligera, que van a perseguir al enemigo. Vamos, conclusión de todo esto, las batallas comienzan a ser multitudinarias y auténticas masacres donde empiezan a morir no cientos sino miles de combatientes. Pero es que esto no es todo. Para garantizar que venzo al contrario, no solo voy a designar objetivos militares, es algo que vamos a ver que se generaliza a lo largo de la historia, sino que las ciudades y los civiles pueden ser también un objetivo. Nace así el asedio, el arte de tomar ciudades. Nace así, o más que nacer, se desarrolla la técnica de la fortificación. Asimismo, Esparta, por ejemplo, que tiene una infantería muy capaz, quiere buscar un enfrentamiento cara con los atenienses, pero ellos lo intentan evitar. ¿Y qué hacen? Sacar provecho a su flota. Entonces, Esparta lo que busca es intentar ahogar económicamente a Atenas. ¿No me quieres enfrentar cara a cara en combate cuerpo a cuerpo en la llanura?
pues voy a asolar, voy a destrozar tus campos de cultivo, voy a intentar asfixiarte económicamente. ¿Qué hace Atenas? Es muy curioso lo que hace Atenas. Dice, bueno, yo en tierra no te puedo enfrentar. ¿Qué voy a hacer? Voy a aprovechar mi flota para atacarte donde menos te lo esperes y para intentar desbaratar ese estado policial que tenías establecido con los pueblos que habías conquistado. Sí, si destrozo algunas de tus fortificaciones, si envío dinero o apoyo militar a esos pueblos que habías conquistado, se levantarán contra ti y me harán el trabajo sucio. Este tipo de guerra de insurgencia lo hemos visto en otros momentos a lo largo de la historia y vamos a volver a él. Pues lo tenemos ya aquí presente con los griegos en las guerras del Peloponeso. Unas guerras además verdaderamente, ahora sí que sí, carísimas. Un dato, por el precio que tuvo que afrontar Atenas, podría haber construido 2 Partenones cada año entre el año 431 y el año 421. Y todo esto por no hablar del nuevo umbral que están alcanzando las listas de bajas, de muertos, en un determinado momento de la guerra. Simplemente por poner un ejemplo, porque no quiero descender mucho a lo concreto, los atenienses van a encontrar adecuado realizar una expedición contra Siracusa, que es otra democracia radical ateniense, heredera de colonos griegos, en Sicilia, que no está precisamente cerca, está a más de 1200 kilómetros de Atenas. Pues bien, 40.000 atenienses entre soldados y marineros van a navegar hacia allí y van a ser desastrosamente derrotados por los habitantes de Siracusa. Va a haber miles de muertos y el resto van a ser utilizados como prisioneros de guerra en trabajos forzosos en las minas y en las explotaciones de esta ciudad-estado. Y la mayor parte de ellos van a encontrar la muerte por la enfermedad o por ese trabajo forzoso. Es una guerra también en la que se está utilizando de una manera además muy asidua los mercenarios. Tropas que, como veremos, han suscitado, y por buenas razones, una amplia desconfianza. No porque sean más traicioneros o peores combatientes o menos leales siempre que unos ejércitos dinásticos o politanos. Pero entendámonos, si a un mercenario se le deja de pagar o no se le puede entregar todo lo contratado, ese mercenario no es un hoplita que lucha por su ciudad. Es una persona que ha vendido su espada y puede recurrir a cualquier medida, puede desquitarse de cualquier forma para recuperar lo que no se le ha pagado. Y encontramos a lo largo de esta guerra auténticas matanzas, auténticos saqueos sistemáticos de poblaciones por el deseo de obtener botín, algo que de nuevo no habíamos encontrado en los anteriores siglos arcaicos griegos. En definitiva, y por concluir, la guerra del Peloponeso demuestra que ahora son las ciudades, las polis griegas, las que sirven a esta guerra y no al revés, que la prioridad ya no es tanto buscar formas de limitar el conflicto, sino usarlo para derrotar al contrario, cueste lo que cueste. Y además se genera un efecto bola de nieve en el que cuanto más ha sacrificado una sociedad para ganar, más está dispuesta a apostar para no renunciar a todos esos sacrificios que ha realizado. Los atenienses así emplearon a los desposeídos y a los esclavos en sus flotas, y los espartanos llegaron a emplear a los ilotas, a esos pueblos que habían sojuzgado para que cultivasen la tierra por ellos. Había por lo tanto que cobrar cada vez más impuestos, había que pagar salarios a esas personas que luchaban, y esto, aunque era militarmente pertinente y realizable e incluso inteligente, generaba un problema, y es que esta reestructuración militar, como digo, y esta es la gran conclusión, exigía reconsiderar el mérito social y político que se había asignado al hoplita. Ya no era la única persona que se estaba jugando el pellejo por su ciudad, sino que, a grandes rasgos, la mayor parte de los habitantes de la ciudad estaban participando de ese riesgo. Por lo tanto, vendrían a reclamar que se les valorase. En cualquier caso, la guerra terminará finalizando a favor de Esparta, fundamentalmente por las malas decisiones y la estrepitosa derrota que he comentado en Sicilia de Atenas, pero el dominio espartano tampoco será muy duradero, dará lugar a nuevos dominios ya en el siglo IV, en los que no voy a entrar, no vamos a descender a ese detalle porque no nos interesa. El caso es que muy pronto la guerra del Peloponeso
habrá producido tal ruptura en las economías y en las sociedades griegas que quedará la puerta abierta para que sean otros griegos, en este caso los macedonios, los que marquen la nueva agenda. Pero antes de llegar a eso, este curso es un curso en que no solo pretendemos hablar de la guerra y de cuál ha sido su desarrollo, su construcción cultural, social, etc., sino también de la paz. Y me gusta dar contrapuntos, y quiero hacerlo aquí. Como razonando que por mucho que esa sociedad griega participe de la idea de la agresividad o de la agresión como un hecho consustancial a la existencia, hay voces que se van acumulando, particularmente en este sangriento siglo V, para pedir la limitación de la guerra o para criticar o poner en mofa esa idealización del coraje, de la valentía, de la guerra y de la muerte en batalla. Os cito algunos ejemplos, muchos de los cuales son archiconocidos. Por ejemplo, el poeta Arquílogo, que había sido el mismo mercenario, y se jactaba en sus versos de que cómodamente había arrojado su escudo para huir cuando su vida peligraba en combate. Y decía aquello de mi escudo, qué hermoso, ahí lo dejé arrojado en el campo y es una pena, pero peor hubiera sido perder mi vida, ¿no? En ese campo de batalla, que escudos hay muchos y básicamente me puedo comprar otro. Píndaro en sus escritos nos transmite otra idea muy inteligente, muy perspicaz y que se va a repetir en la historia, y es la que dice aquello de que la guerra solo puede gustar a aquellas personas que no la han vivido, que no la han experimentado, aquellas personas que la han conocido desde lejos. Esta noción, que de nuevo nos va a acompañar este curso hasta los cañones de la Primera y Segunda Guerra Mundial, está ya en este mundo antiguo. Heródoto, por ejemplo, el insigne geógrafo y historiador griego, que nos había contado esas guerras médicas, reflexiona también sobre lo duro que es la guerra, el conflicto, en el momento en el que obliga a los padres a hacer algo tan antinatural como es enterrar a sus hijos. Y por añadir voces femeninas también, las pocas que tenemos en esta época, la poetisa Safo de Lesbos, que decía aquello de que a mí no me engañen, que la contemplación de lo más hermoso no es la contemplación de los soldados dorados y pertrechados bellamente marchando, o de las flotas de trirremes majestuosos con su velamen. No, dice Safo, lo más hermoso en la vida es la contemplación del ser amado, ¿no? Una, digamos, defensa de las prioridades, ¿no? Y más allá de eso también, por ejemplo, pues tenemos a Eurípides, que en sus obras llega a revisitar, por ejemplo, de nuevo la guerra de Troya en vísperas de la invasión de Siracusa que he mencionado, y utiliza esa obra dramática que es Las Troyanas para plantearse si era legítimo el hecho de haber arrasado Troya. Y obviamente esa reflexión es un trasunto para reflexionar sobre algo que de nuevo veremos en nuestros textos a continuación, y es el hecho de si son realmente legítimos los pretextos que se están dando para tantísima destrucción. Y quizá el ejemplo más elocuente de hasta dónde llegan estas voces disonantes también en el mundo griego es el de Sócrates, que será de hecho el pensador griego que primeramente comenzará a hablar de la necesidad de una paz común, de lo triste que era, en palabras de ese personaje también de la Ilíada, que era el sabio Néstor, que se combata dentro de los límites de la guerra civil. Que el griego tenga que luchar contra el griego con semejante nivel de sangría, y crueldad y agresividad es un hecho lamentable, y las comunidades humanas deberían poder aspirar a cultivar una paz sincera y verdadera. Hasta este punto es hasta donde llegan, como digo, estas revisiones de ese espíritu de discordia griego. Y con todo esto llegamos, como no, al final de esta sesión, en la que menciono que a raíz de ese rompimiento de la Grecia que ha enfrentado una gigantesca guerra civil, la hegemonía en Grecia va a ser arrebatada por unos, desde el punto de vista de los griegos clásicos, por unos semigriegos o semibárbaros, que son los macedonios, ¿no?
bajo el mando del rey Filipo II, el padre de Alejandro Magno, que va a conquistar Grecia, manu militare. Filipo, insisto, realizando pues batallas absolutamente sangrientas, y ante su muerte no es asesinado. Alejandro Magno, archiconocido, siendo muy joven, tomará el relevo de su padre, terminará de someter a sus compatriotas griegos y los terminará de someter, insisto, con todo lo que se ha aprendido en el siglo anterior sobre cómo se hacen las guerras verdaderas. La ciudad de Tebas es otra de las ciudades, junto a Atenas y Esparta, muy sonadas en la historia griega. La ciudad de Tebas se resistirá a Alejandro Magno y sufrirá su ira y su venganza. Habrá 6.000 o 7.000 tebanos que serán asesinados, masacrados en las calles de Tebas por estos compatriotas griegos que vienen del norte. Y esta será la manera ejemplarizante de Alejandro de demostrar gran parte de lo que va a ofrecer al mundo. Y aquí pido también un ejercicio de crítico y de distanciamiento histórico. Veréis, sabemos mucho, insisto, sobre Grecia y sobre el llamado periodo helenístico, que es ese mundo que va a continuar a las conquistas de Alejandro. Pero hemos recibido una visión muy endulzada de estos mundos. Y sinceramente, no es que mi labor sea aquí hacer una damnatio memoriae o hablar mal de una personalidad como la de Alejandro o de lo que hizo. Pero os invito a leer sobre el tipo de personalidad como líder y como general que reflejó, hasta dónde llegó su crueldad y hasta dónde llegó su piedad. Cuál fue la visión que tuvieron sus coetáneos, las personas que coincidieron en su época con él, los propios compatriotas griegos, que en muchos casos no dejaron de conspirar contra él, y él convenientemente los purgó y los persiguió. O ese imperio persa que había logrado establecer un imperio donde existían, pues diríamos que cierta coexistencia, y cómo las tropas de Alejandro Magno dejaron un reguero de cadáveres no solo en los campos de batalla, sino en las ciudades que se resistieron o que discutieron el dominio de Alejandro. En fin, lo cierto es que a la muerte de Alejandro, una vez los territorios por él conquistados sean divididos entre sus generales y sus subalternos, lo que fundamentalmente conocerá el mundo helenístico no será solo el eclosionar del pensamiento, del arte, de la escultura, de la filosofía, que también, porque habrá reinos muy ricos y gobernantes que serán mecenas y que patrocinarán esta labor, sino que fundamentalmente lo que conocerá el mundo helenístico durante décadas hasta la llegada de Roma, y Roma traerá más de lo mismo, es conflicto, es guerra civil, es ejércitos masivos, son asedios crueles, la construcción de nuevos ingenios militares, el hecho de que gran parte de esos viejos hoplitas que tratasen de alternar a lo largo del año el cultivo de la tierra con las labores políticas y el combate, ahora se hayan empobrecido tanto, la tierra haya acabado en manos de tantos terratenientes, que muchas de estas personas, de estos ciudadanos soldados, se convertirán en mercenarios. Dirán, tengo armas y sé luchar, y es casi imposible que me gane la vida cultivando la tierra. ¿Qué puedo hacer? Pues bueno, está el mundo poblado a día de hoy de príncipes y de generales que están luchando entre sí, que tienen muchísimo dinero, el fruto de todo lo que se ha saqueado durante las conquistas de Alejandro, y que están reclutando ejércitos. Allá voy a ir yo. Y por eso durante estas décadas helenísticas, la mayor parte de los reinos que aparecen coloreados en el mapa se enfrentarán entre ellos en auténticas batallas campales. Alejandro Magno y sus sucesores se las ingeniaron para matar a más persas, o para provocar la muerte de más persas y de más griegos, que todos los que habían muerto anteriormente en las guerras arcaicas y en los conflictos de la invasión de los persas, de Darío y de Jerjes, y la guerra del Peloponeso. Por lo tanto, como veis, he aquí la génesis de una historia de Grecia ordenada en torno a una guerra constantemente presente, que trufa el devenir de esos siglos griegos y que está detrás de todas esas personalidades célebres y grandes apellidos que conocemos. Cuando oigáis una cita de Pericles, cuando leáis algo sobre Aristóteles, cuando disfrutéis de una tragedia griega, pensad que en gran parte de esos casos, en la
vivencia cotidiana, en la biografía de esa personalidad, estaba en marcha una de las guerras o conflictos a los que me he referido, con la evolución que tuvieron además desde el enfrentamiento campal, valiente y cruel, pero limitado, de la guerra hoplítica, hasta un tipo de guerra y conflicto que, a falta de medios modernos para matarse, como la pólvora, la aviación, etc., alcanzó, y corregidme si en base a lo que he comentado no estáis mayormente de acuerdo, unos niveles de destrucción y de aniquilación del contrario verdaderamente exponenciales. Pues sobre esto hay mucho que reflexionar. Pero yo por ahora me despido, que ya he alargado la clase bastante, encomendándoos la lectura de los sucesos de Mitilene y Arginusas. No explico nada más sobre ellos, porque en el propio texto veréis cómo están explicados, y podremos reflexionar un poco sobre todo lo que he contado hasta ahora y el grado de implicación que van a tener esos ciudadanos políticos en el hecho de tomar decisiones que en algunos casos sorprenden por su crueldad, por su inconsciencia y por su absoluta irresponsabilidad. Pero sobre todo esto sabréis más, insisto, cuando os lancéis sobre estos documentos y los podáis leer con detenimiento. Hasta que los leáis y podamos reunirnos, que tengáis una buena semana.